Bueno, queridos patitos, vamos con la historia de Galicia. Mondariz retiran la estatua de Sancho Gracia en Mondariz tras ser vandalizada por la sentencia de su nieto Daniel en Tailandia. El alcalde de Mondariz ha decidido que no se volverá a colocar y permanecerá en dependencias municipales. Quizá la gente no sepa, pero Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho y nieto del también intérprete Sancho Gracia, fue condenado en Tailandia a cadena perpetua por el asesinato y desmembramiento de Edwin Arrieta. El caso ha tenido una gran repercusión hasta el punto de que a 10.769 kilómetros en Mondariz han vandalizado la estatua de su abuelo Sancho con pintura roja. La efigie, que estaba situada desde hace 10 años en los jardines del Gran Hotel al lado de la fuente de Agándara, representa a Santo Gracia en uno de sus papeles más icónicos, como es el de Curro Jiménez, junto a un caballo, animal que el bandido siempre utilizaba. La estatua, situada en este municipio pontevedrés debido al amor que el actor tenía a esta zona por sus raíces gallegas, necesitará ser restaurada ya que le han tirado una gran cantidad de pintura y parece ser que tras las tareas de restauración no será repuesta a la ubicación en la que ha estado a la vista de todos en la última década. Y esto creo que da para una reflexión importante. Lo mismo que la retirada en cierto pueblo de por ahí, pero hay que hacer mayor distinción de Paco Raval y señora respecto de los nombres del centro cultural y de la plaza anexa, en un lugar de gran importancia para ambos intérpretes y de gran renombre. Porque uno puede estar de acuerdo con las ideas que puede profesar alguien y luego puede uno meterse incluso en problemáticas porque, por ejemplo, tiene la conceptualización que Penélope Cruz y Javier Bardem respecto del tema de Palestina pueden tener en el Estado español, donde es facilísimo establecer la idea de que los palestinos tienen derecho a todo y son los buenos de la película y todo lo hacen bien y todo es maravilloso. Pero cuando haces esas declaraciones en Hollywood, allí donde el tema del judaísmo y el antisemitismo están a flor de piel y algunos de los responsables de los medios de comunicación tienen sensibilidad para con el tema judío, pues evidentemente les pegaron el toque de atención de ojo cuidado porque no puedes hacer las mismas declaraciones que haces en España en Hollywood, porque son esquemas distintos. Por cual uno se puede meter en problemas, pero eso no deja de tener que Penélope Cruz y Javier Bardem, a pesar de lo que uno piense, son actores y han llegado a tener unas interpretaciones razonables más allá de los premios a los que han sido acreedores. Porque como decíamos alguna vez, los premios no son and the winner is, el ganador es, sino and the Oscar goes to, el Oscar va a un cambio fundamental a la hora de concebir el tema de los premios. Porque se conceden a quien se considera que es mejor, sí, pero es más éticamente probado el decir que se otorga a tal interpretación por encima de las demás. Porque la calidad artística del intérprete es lo que se valora junto al arraigo de Sancho Gracia para con este municipio, Mondariz, de Galicia. Va a cambiar el hecho de esas raíces y de la interpretación de Sancho Gracia lo que haga su hijo o lo que haga su nieto. Tenemos que esperar a lo que hagan los hijos o nietos de Penélope Cruz y Javier Bardem para tirar su estatua que puedan tener en algún lugar de España, para quitarles el nombre de alguna calle que puedan tener en alguna localidad de España. Esto es algo más serio de lo que pudiera parecer, porque evidentemente cae en la situación de libre arbitrio.
En el debate teológico que hubo en el periodo de la Edad Media, había una conceptualización interesante respecto del hecho de que si había un Dios omnisciente, esa omnisciencia desde el inicio hacía que no fuera posible el libre albedrío del ser humano porque ya sabía lo que iba a pasar. Incluso cuando se le pusiera en tentación, sabía perfectamente cuál iba a ser la respuesta del ser humano, ese Dios omnipotente y omnisciente. Otra cosa es el hecho de que si era omnipotente no podía ser omnisciente y viceversa, y por tanto ahí habría choque de superpoderes. No es por insultar a la religión en sí, sino señalar sus fallos, como en el nombre de la rosa, respecto de ese debate, si era Cristo poseedor o no de las ropas que tenía. Porque es el trasfondo respecto de si la iglesia debe ser rica o no en el periodo de la Edad Media, por lo tanto, ahí confrontaban con otras visiones del ámbito de la vida religiosa con el universo en el que vivían, de ciertas órdenes religiosas, ya sean de monjes o de otro sistema, ya sea de hombres, de mujeres, en el ámbito de la extensa familia de la Iglesia Católica. Es por lo tanto un tema interesante. Esa idea del patriarca, como si fuera un dios, que casi debe saber perfectamente en su actuar, a la hora de tener familia, que ésta tiene la responsabilidad respecto del patriarca de su funcionamiento posterior, incluso cuando el patriarca ya no esté. Es algo sorprendente encausar a los descendientes por lo que hicieron los padres, pero luego alguno no tendrá reparos en hacer distingos. Y las causas deben ser globales. No puede ser utilizar un principio básico respecto de lo que ha hecho tal o cual persona en función de que es de los tuyos o que deja de ser de los tuyos. Esto es básico. Los principios fundamentales deben de aplicarse en bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier elemento, porque evidentemente debe de evitarse la arbitrariedad, debe evitarse el hecho de que según quien sea, se aplica la ley de una manera u otra. Si se piensa que por haber sido encausado, con razón o sin razón, encarcelado, y luego juzgado y condenado, como le pasa al nieto de Sancho Gracia, entonces toda la estirpe de progenie hacia atrás está manchada e inculpada. A diferencia de lo que sucede con Shelley Booth, que es descendiente familiar de el Booth que asesinó a Lincoln. E incluso en el siglo XXI tiene que ocultar en cierta medida su apellido por el que dirán en los Estados Unidos. O el personaje de Nicolas Cage en el libro secreto de la búsqueda, en donde ya desde el inicio, cuando ya se había descubierto una rama familiar que podía tener éxito por el descubrimiento del tesoro de los templarios en el final de la primera película, vemos como por precisamente el mismo caso, el tema del asesinato de Lincoln, hay otro vector en el que implican a su familia. Otra cosa es lo que el personaje de Harvey Keitel dice. Habiendo habido esos papeles y esa situación durante décadas y un montón de años, ¿por qué surge ahora? Creo que es importante investiguarlo. Para eso está el FBI también. Y los sistemas de investigación. Por tanto, ahí vemos dos esquemas ligados a la muerte de Lincoln. De manera hacia atrás, la memoria respecto de la impugnación del presente a través del pasado. De que tu identidad cambia según lo que la familia ha conceptualizado respecto de lo que tú eres, respecto de lo que otros hicieron, que no te afecta a ti, sino
Porque alguien te tiene tomada la vara de medir. Te la tiene para buscarte las cosquillas. Para tratar de encontrar algún medio para tirarte abajo a ti. De alguna manera. Y como no hay una causa general contra Sancho Gracia, porque más allá de lo personal y cosas que quizá luego en el actuar de entonces, visto desde el presente, no serían aceptables, respecto a tratos con la mujer y algunas otras cosas que pudieran salir, pero que en aquel momento eran aceptadas socialmente. Dejando de lado estas cosas, evidentemente, no se puede encausar a el descendiente por lo que hizo el pariente mayor. Pero tampoco al revés. No se puede encausar a alguien que no tiene ni idea de lo que va a ser su hijo por lo que hizo o dejó de hacer, no el hijo, sino el nieto. Hace no mucho vimos La fuerza del cariño con el conversatorio con Xavier Grandío. Emma, la hija de Aurora, fallece al final de la película y nos encontramos luego que hay una continuación. El hijo mayor, Tommy, se meterá en drogas, irá a la cárcel, mucho tiempo después del fallecimiento de su madre. ¿Podemos inculpar de todas las causas que hizo Tommy a su madre? ¿Es culpable la madre de Tommy por haber ido por el tema de las drogas y haber acabado en la cárcel? Es evidente que no. Es muy evidente que no. Más allá del asunto de la polémica respecto de quién hizo qué, que se llenaron horas y horas de televisión acerca de si fue de una manera o de otra, si había razones, si era algo absurdo, si el ir allí a estar con Edurarieta, el tema de matarle, no matarle, si cuando uno mata a alguien luego se busca salir de Tailandia. El asunto, aunque no tenga que ver, de aquel antiguo miembro del PP, que luego fue reciclado en la Comunidad de Madrid, Carromero, que tuvo un accidente en Cuba y le encausaron allí, y luego llegó al Estado español y pasó lo que pasó, respecto de saber precisamente que en determinados países, sea Tailandia, sea Cuba, haber cometido un delito o que alguien haya cometido un delito y permanecer en el país significa que usted va a ser procesado por las leyes nativas. Eso es más que evidente. Y eso puede conllevar, pues, cadena perpetua, pena de muerte, en el caso que la tengan, creo que en Tailandia la tienen. Y uno no puede estar con prejuicios, ya sea ni positivos ni negativos, ni valorar una situación en la que, bueno, de alguna manera me salvarán, o me salvaré yo mismo, o al final se descubrirá que esto era un montaje. Recordemos, Pablo Ibar, el corredor de la muerte, solamente por un vídeo distorsionado y por unas declaraciones, en el corredor de la muerte, durante tantos y tantos años. Había otro vasco en Filipinas, en circunstancias similares, creo recordar. Con lo cual no es novedoso esta situación complicada, compleja, en el que soñaban que el mejor de los casos le impusieran alguna pena de prisión y esta luego pudiera cumplirse en España con una repatriación, como ha habido casos, pero evidentemente esto es un problema de ese nieto de Sancho Gracia y que, bueno, que vive que su padre, Rodolfo Sancho, pues con la madre también tendrán que lidiarlo dentro de la propia familia con todas sus dificultades. Pero el que no está es Sancho Gracia. Y Sancho Gracia tuvo una vida, tuvo una aportación, tuvo una raigambre, tuvo una conexión con la gente también de Galicia y tiene una popularidad, sobre todo por ese gran papel de Curro Jiménez en la época de la transición, donde solamente había una televisión, antes de la llegada de la televisión andaluza. En el caso de Curro Jiménez era un
bandolero, la futura Andalucía. Llegaron las televisiones autonómicas, la vasca, la gallega, la catalana, la andaluza, la madrileña. Y luego, a partir del 89-90, llegaron Antena 3, Telecinco. Empezaron las privadas, pero en principio había solamente dos televisiones, la 1 y la UHF, que eran las dos de Radio Televisión Española, y estos productos triunfaron, en aquella época fueron muy populares, y sus actores fueron bastante conocidos. Álvaro de Luna, como era el Algarrobo, en aquella misma serie, y había muchos otros que estaban involucrados en ese producto y luego fue seminal para que estos actores pudieran participar en otros productos que vinieron después. Y por tanto, esa relación íntima con la transición tiene algo que ver. Tiene algo que ver en algún caso respecto de utilizar de pantalla lo que pudo suponer la situación del nieto en Tailandia para incorporar de tapadillo cierto odio cerval para con el personaje y aprovecharse para tratar de eliminar. Pero eliminar ciertas actitudes, sobre todo cuando no hay delitos de sangre, relaciones con totalitarismos, metidos en medio. Evidentemente es un acto de damnatio memoriae, de destrucción de la memoria, que es algo intrínsecamente malo para la realidad del pueblo. ¿Por qué? Pues porque había una razón. Como diría puto Miquel, evidentemente no solamente hay que establecer la idea de la memoria de Sancho Gracia para con la estatua que le confirieron en Mondariz, sino también, bueno, creo que Mondariz será el mismo municipio de las aguas de Mondariz. No sé, no estoy al puesto de las aguas, pero puede ser que sea el tema de las aguas minerales y que tal vez por eso también haya una relación, que siempre hay algún tipo de balneario, ciudad turística, y eso atrae también con la situación de Curro Jiménez, el tema del bandolero tan famoso, la serie y de otros productos culturales. Pero puto Miquel dice, y creo que no le falta razón, que no solamente es el hecho de la estatua en sí y lo que quiere rememorar, sino aquello que aquellas personas que están en la toma de decisión y la elevación de la estatua quieren conmemorar con la elección de esa estatua en concreto y no haber puesto otra. Bien es cierto que en este caso es la relación territorial, pero en ese periodo histórico seguramente hubo algún que otro actor que también paseaba por Mondariz, que tal vez pudiera tener alguna raigambre familiar con Galicia, y se eligió hacer la estatua a Sancho Gracia y no a otras personas. Lo mismo que se puede hablar respecto de las estatuas del cuarto centenario, respecto de Cristóbal Colón, en el ámbito norteamericano, estadounidense en particular, respecto a la idea de no solamente celebrar el cuarto centenario, lo cual no les implicaba a los italianos, sino el hecho de inferir que el italiano genovés Colón le decía a los anglosajones WASP que ellos creían que América era suya, sino decirle, esos italianos que estaban llegando a manadas, a mesnadas, a paradas, en Ellis Island, en Nueva York, como gente que sería conceptualizada como lumpen o proletariado, que irían a coger los trabajos más duros y que sería la hez de la sociedad. Pero aquellos eran herederos de Cristóbal Colón. Y Cristóbal Colón abrió América para todos los que vinieron después. Por tanto, les podían con esas estatuas decirle a los WASP, vosotros estáis aquí, podréis tener todo el poder ahora, pero nosotros llegamos aquí primero. Esa conceptualización de lo que la estatua dice, no solamente de la estatua en sí, sino de los que pusieron la estatua, pues quizás sea un elemento que pueda estudiarse en según qué casos respecto de según qué estatuas. Pero aquí yo creo que no hay tres pies al gato en esta estatua hecha hace 10 años respecto de elementos políticos, ni siquiera ligados a la transición, porque la estatua es de bastante tiempo después, quizás sí de nostalgia por esos tiempos, de aquella televisión,
tan diferente, tenía menos parrilla para en el lineal de la posibilidad de enseñar, y había que seleccionar muy bien a lo que se quería enseñar en series, documentales, películas, en elementos informativos que pudieran tener una presencia en donde, eh, bueno, desde que se inventó el VHS, pues había que grabar programas porque se hacía vida en la calle, y luego se querían volver a ver esos programas, porque si uno no tenía vídeo, tenía televisión y quería ver X programa, pues tenía que estar en casa a las X horas, lo que pasó, por ejemplo, a mi egregia madre con Cristal, aquella serie, bueno, más bien culebrón, creo que en torno al año 92, los Juegos Olímpicos de Barcelona, y que había que estar a determinada hora, no sé a qué hora emitía Cristal, pero había que ir cagando leches desde la piscina por la mañana, creo que daban Cristal a las 3:30, más o menos, creo recordar. Después del telediario, inmediatamente después. Con lo cual había que ir corriendo, se envició de una manera brutal. Pero ya estamos hablando de 1992, cuando ya había televisiones privadas, Antena 3, Telecinco. Y antes, evidentemente, en los años 80, si querías ver alguno de los productos culturales que emitía Radio y Televisión Española, pues evidentemente tenías que estar físicamente delante de la televisión, porque no había disposición, no solamente no del VHS, que no tenían poca gente, o el Betamax, que era mucho mejor que el VHS, a pesar de que fracasó. No siempre lo mejor gana. Es una reflexión que está ahí. Sino que evidentemente tampoco tenían lo que tenemos ahora de poder verlo online a través de plataformas de streaming, o en el programa Jack Sparrow, de verlo, por ejemplo, a través de YouTube, los más avezados, que no tienen miedo al copyright, que lo suben, o cualquier otra fórmula de visión en diferido, en donde no es necesario estar cuando se estrena en televisión. Incluso A3 Media tiene la A3 Player, mitele.es y otras comunidades también tienen en sus televisiones autonómicas este modelo de visión a través de streaming en sus plataformas, lo cual evidentemente es algo distinto a cuando se emitía Curro Jiménez. Cuando tenemos esta situación, por lo tanto, hay que darle una vuelta a todos los elementos y entender tal vez que expliquen por qué demonios le están tirando esa pintura roja a Sancho Gracia por lo que ha hecho el nieto. Recordemos, en el Tercer Reich y luego los juicios de Nuremberg se estableció que la obediencia debida no era posible justificar nada. No podía ser el hecho de que dijeran, no, es que Rudolf Hoes, el asesino de Auschwitz, el carnicero de Auschwitz, que era una persona que tenía una vida familiar, que tenía una casa metida dentro del campo, con la mujer, los hijos, escuchando los ruidos, el olor, y como si fuera alguien que va al ámbito del banco, de la tienda, o un comercial que va por aquí y por allá, y luego vuelve a casa y tiene su vida normal, después de haber estado ejerciendo tortura, asesinato, crímenes contra la humanidad en el trabajo, al lado de casa. Y como si no hubiera pasado nada, como si hubiera estado apoleando libros, o hubiera estado clasificando ornitópteros, pues eso no puede ser el hecho de que no, es que me lo ordenó Heinrich Himmler, y entonces, ¿cómo ha sido? ¿Alguien le ha ordenado a esta persona, o personas, que tiraran la pintura roja? ¿Fue por motu propio? ¿A cuántos se puede encausar respecto de este acto de vandalismo? ¿Y cuál es la razón de fondo? ¿El hecho de que Sancho Gracia sea el abuelo de el encausado, juzgado y condenado? ¿Es responsable Sancho Gracia de lo que ha hecho su nieto? Yo creo que no. Y ahí entraríamos en el asunto tan importante respecto de que, evidentemente, habría que hacer esa repensada. De que, si ya te ha pasado el tiempo,
Sancho Gracia es Sancho Gracia. Y no lo que haga su hijo, no lo que haga su nieto. Y no hay ninguna causa, ninguna, tanto del hijo como del nieto, que obligue a quitar la estatua de Sancho Gracia, haga lo que haga. Pues evidentemente, eso debería de dar para pensar que si alguien se siente ofendido por lo que le hizo el nieto de Sancho Gracia a Edwin Arrieta, entonces la efervescencia, que, ojo, cuidado, no entiendo tampoco, que se lo tomen tan a pecho, tan elemento personal. Es un asesinato, condenado ya, no es presunto, es ya condenado, en Tailandia, en que las partes personadas son el asesino, por supuesto el asesinado, que ya no está, las familias de ambos, en el ámbito de lo que corresponde para con el juicio y para con sus familiares del asesino y del asesinado, pero no mucho más allá. No infiere nada más que dos familias rotas por un crimen a tantos miles de kilómetros. ¿Por qué otros se sienten inferidos? ¿Son familiares acaso? ¿Son gente que tal vez, se me ocurre, tuviera las pilas cargadas y la batería encendida y la escopeta cargada para atacar al abuelo cuando no pudieron hacerlo en vida de manera satisfactoria? Que no pudieron evitar que se pusiera en el pueblo la estatua. Han aprovechado lo del nieto para atacar la efigie del abuelo. ¿Habrá cuentas pendientes en ese pueblo? ¿Será tan pequeño como para servir de base para algo parecido a lo que es no un presunto culpable, sino ya el padrino con los clanes de Sicilia? Por tanto, uno puede volar la imaginación y ser muy susceptible de pensar cosas respecto de lo que puede estar detrás de este ataque y vandalización de la estatua, pero yendo a lo concreto, evidentemente, sigue siendo un ataque de vandalismo, sigue siendo un crimen punitivo, y hay que identificar a esas personas porque no hay justificación para destruir ese bien público, pagado con el dinero de los vecinos, a través de la institución representativa, que lo puso ahí de una manera legal, legítima, y con una base de razonado elogio hacia una persona como es Sancho Gracia. Por eso es algo bien interesante ese hecho de que, según informa ABC, el alcalde de Mondariz ha decidido que no se volverá a colocar y permanecerá en dependencias municipales. Por ahora no tenemos previsto volver a colocarla, ha declarado César Gil Bernárdez. El día que se colocó la estatua, el propio Sancho Gracia acudió a la ceremonia acompañado de su mujer Noela Aguirre y sus hijos Félix y Rodolfo Sancho y su nieto Daniel Sancho. Un Daniel Sancho que en esos momentos tenía 15 años. Es cierto, ahí tenemos ciertamente la presencia de toda la familia, pero lo importante era Sancho Gracia. Y por otro lado, está el hecho de que, es cierto, ha habido alguien o alguienes que han vandalizado, pero el alcalde de Mondariz está incurriendo en remachar el acto de vandalismo, no volviendo a colocarla en el lugar. Que es como si, cuando han vandalizado a Miguel de Unamuno, y lo han hecho más de una vez, en la plaza Unamuno de Bilbao, el alcalde de Bilbao no la hubiera puesto otra vez en su lugar y lo hubiera guardado en dependencias municipales. Él estaría cometiendo el mismo delito al ocultar la figura y la estatua de un artista, de un creador, que no es responsable de nada y que es objeto de elogio en 2014, y las bases de ese elogio no han cambiado. Por tanto, señor alcalde, vuelva a ponerla en su estilo
en su sitio, sin la vandalización, porque eso es lo justo y lo necesario, porque de lo contrario estará dándole la razón a los que han vandalizado la estatua, y eso no es justo, no es válido y no debe ser socialmente aceptado. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Gelpie.